con una buena cirugía, con una buena incisión y seguir con la Rexis Hydro y las técnicas de Facu que después van a ver con el doctor Mansur. Así que bueno, vamos a arrancar con eso. Con las incisiones, lo que podemos decir que las incisiones tuvieron una evolución en el tiempo, obviamente. Ya para el 80, cuando mejora el instrumental, la FACO por incisión pequeña fue posible. Antes las FACOs eran por incisiones mucho más grandes. Ya en el 1980, con Kratz, Girard y Hoffman en el 82, ya describen el túnel escleral. Y Howard Fine en el 92 introduce la incisión corneal autosellante. Y actualmente ha ido progresando y evolucionando y ya se habla de la arquitectura de la incisión, de tener una buena incisión para tener una excelente cirugía, un resultado visual perfecto. Porque ya estamos hablando de la cirugía de catarata, ya se fue llevando hacia una cirugía facorefractiva, por eso la incisión es tan importante realizarla correctamente y su arquitectura. Em, Dentro de lo que podemos decir de las incisiones en la cirugía de catarata, tendremos que tener que la técnica tiene que ser algo sencilla para realizarla, tiene que tener una seguridad en el cierre, tenemos que poder predecirnos la evolución astigmática que tiene nuestra incisión y muchas veces utilizamos la misma incisión para corregir en un astigmatismo previo si está en el eje donde nosotros vamos a colocar esa incisión. Pero básicamente lo que tenemos que tener es la idea de la arquitectura de la incisión, que sea autosellante y lo menos astigmática posible, que cree el menor astigmatismo posible, ya que hoy las incisiones tienden a ser más pequeñas y ese astigmatismo va quedando cada vez más reducido. Existen numerosos cuchilletes y dispositivos que podemos utilizar. Siempre es bueno, uno comienza con los cuchilletes de incisiones de metal, como los que tenemos acá, de diferentes diámetros, pero a veces eventualmente uno va evolucionando y va seleccionando y va utilizando los cuchilletes que se siente más cómodo. Por eso es interesante nombrar que, bueno, los cuchilletes tienen distintas formas, distintos diámetros, tienen los filos pueden estar en la punta, en los costados, por eso uno lo va seleccionando y lo va utilizando de la manera que más le gusta. Obviamente que cuando uno comienza tiene los cuchilletes típicos de 2,7, 2,8. También existen otros tipos de cuchilletes un poquito más grandes, pero bueno, uno tal vez se va tornando más hacia ese tipo de tecnología al principio. Después tenemos dos tipos de incisiones cuando hablamos de Faco. Podemos tener una incisión escleral que tiene algunas indicaciones. A veces se utilizan cuando uno tiene una córnea gutata o una distrofia corneal que no quiere, que quiere alejarse de la córnea y quiere entrar por el lado escleral. Si hay alguna cirugía corneal previa. Antes, cuando se colocaban lentes rígidos, que eran lentes que se tenía que abrir demasiado en incisión, era recomendable la incisión escleral. Y a veces con las cirugías combinadas de glaucoma podemos elegir esta vía si elegimos la misma vía para realizar. La córnea clara, obviamente, tiene algunas indicaciones. Generalmente puede ser la más usada actualmente, pero bueno, hay mucha gente que utiliza todavía las esclerales. Recuerden que cuando tenemos una ampolla filtrante funcionante, tenemos que entrar por córnea, o si el paciente va a necesitar en un futuro la cirugía filtrante, vamos a utilizar esa. En pacientes que no podemos tocar la conjuntiva porque están anticoagulados o con alguna diatesis hemorrágica, o pacientes que tienen escleritis, penfigoide, alguna cosa que no podamos utilizar la esclera para hacer la incisión, eh, podemos obviamente utilizar la córnea clara, que es la que más se usa, yo creo, hoy en la actualidad y que vemos en todas las presentaciones. Eh, Dentro de la técnica para realizar la esclerar, la tunelizada, nosotros tenemos que hacer una peritomía, abrir bien la conjuntiva, cauterizar el lecho, hacer una preincisión escleral, se tuneliza con un crescent y se puede entrar a cámara anterior. Y esas incisiones esclerales pueden tener distintas formas y distintos diámetros. Eh, acá vamos a ver Acá vamos a ver una incisión escleral, se hizo la peritomía, se cauteriza y se hace la primera incisión.
tal vez uno o dos, un milímetro y medio por detrás ahí del limbo. Se realiza un túnel escleral con un crescent. Generalmente este crescent tiene de buen filo. Y la cosa acá es no irse ni muy profundo ni muy superficial. Tiene que tener una altura, una profundidad adecuada para que nosotros podamos ir avanzando hasta que vemos ya la punta del crescent ya en córnea. Recuerden que no tenemos que entrar rápida ahí, pues se puede producir una entrada prematura y lo ideal es que este túnel avance hasta ese sector de la córnea. Hacemos la paracentesis, colocamos viscoelástico y por la misma, el túnel que hemos realizado, utilizamos este cuchillete como para ya buscar ese plano donde nosotros habíamos trazado todo ese camino y poder, en este caso se utiliza unos 3 milímetros, poder ingresar a cámara anterior y ahí ya tenemos la incisión esclerocorneal realizada. Dentro de la corneal, bueno, recuerden que la zona superior, si nosotros superamos en superior, nos induce mayor astigmatismo que en la zona, si entramos por zona temporal, ya que estamos cerca, bueno, de la zona óptica central. Hay un tema de gravedad y parpadeo que proporcionan que esta zona sea de mayor astigmatismo o producción de mayor astigmatismo. Y después podemos realizarlas de acuerdo a lo que uno quiere, en plano, plano simple, dos planos, tres planos, es de donde ustedes vayan sintiéndose más cómodos y vayan haciéndose la mano, ¿no? Con respecto a la incisión lateral, la paracentesis, obviamente siempre va a ser corneal, va a ser de un plano, es directo, es paralelo al iris. Como es chica, ya tiene su estanquedad, porque es un tamaño chico y una longitud pequeña, tiene que tener cierto diámetro para que uno permita ingresar con la segunda mano y estar cómodo con el uso del instrumental. También aquí tenemos cuchilletes de paracentesis de 15 grados de diferentes marcas. Se puede utilizar el Vilance también, que ya viene con 1.1 milímetros de diámetro, que eso nos va a dar un buen grosor y un buen diámetro para utilizarlo y utilizar la segunda mano. Eh, con respecto a los cuchilletes, también existen cuchilletes de zafiro y de otros materiales. Hay cuchilletes también de diamante que nos permiten reesterilizarlos si tienen una cantidad de usos aseguradas y eso son otras formas de realizar este tipo, ya sea por paracentesis o a veces por incisiones principales. ¿Cómo la realizamos, las paracentesis y la incisión principal? Fíjense, muchas veces uno tiene que estar cómodo. Yo a veces lo relaciono cuando uno come o tiene las posiciones de las manos que utiliza para comer, tal vez utilizarlas de acuerdo a esa comodidad. Ustedes les van a tener que seguir ni muy cercanas a la incisión principal, si uno ahí la incisión principal la vemos en la zona superior, pues uno va a estar incómodo después para hacer las maniobras con las manos muy pegadas, pero bueno, uno tiene que ir buscando su, su comodidad y su forma de hacer las cosas para poder hacer todas las maniobras después. Tienen que estar cómodos para realizar las maniobras después. ¿Sí? O sea, de una sola paracentesis o con dos paracentesis. A veces, ¿qué hacer primero? A veces cuando uno comienza y está aprendiendo, si se tira a hacer la incisión principal, hay mayor riesgo de tocar la cápsula anterior, porque uno no está acostumbrado, hace mucha presión y a veces entra y se colapsa la cámara anterior y uno puede tocar la cápsula anterior. A veces lo bueno es comenzar con una paracentesis, llenar de visco y luego se hace la principal, eso nos da un poquito más de seguridad, ni muy lleno ni demasiado viscoelástico en la cámara anterior porque queda muy duro el ojo y a veces para la principal nos puede producir que la hagamos muy corta. Por eso, por lo menos colocar un poco de viscoelástico, llenar, empujar la cápsula anterior y hacerla más seguro. Eh, Vamos a ver acá unos ejemplos. Yo lo que realizo es una técnica bimanual. Generalmente me ayudo con el dedo para sostener, para hacer una contrapresión y realizo la entrada con un 15 grados en esa zona. Luego realizo la otra también ayudándome siempre con la contrapresión, en este caso del dedo. Y uno entra controlado, siempre ver la punta del 15 grados hacia dónde va, que no toque la cápsula. Coloco viscoelástico, ¿sí? Uno a veces encuentra ahí la profundidad, ingresa, coloca viscoelástico,
Sí, y en mi caso lo que utilizo para la principal es un anillo de Thornton para sostener bien el ojo y realizar con un cuchillete de zafiro que tenemos, que es muy bueno, que nos permite, la verdad, que cantidad de cortes. Fíjense ahí a 1 milímetro de los vasos. Primero me meto por córnea y llego hasta mitad de la córnea y después apunto un poquito hacia abajo para entrar, hacer con dos planos la incisión. Acá hay otro caso, acá hay un poquito menos de iluminación, pero este es un caso más de una anestesia tópica. A veces con la anestesia tópica el paciente hay que bajar un poquito la luz para que no se encandile y colabore. Ahí realizo la incisión de 15 grados. Colocamos siempre en los pacientes con anestesia intracamerular, sin conservantes al 1%, para darle un refuerzo a la anestesia tópica. Siempre se le tiene que avisar al paciente que puede sentir un poquito de ardor porque el asilo arde para reforzar. Después coloco viscoelástico, porque a veces cuando uno rellena con la silo puede perder un poquito de cámara para hacer la segunda, en este caso la segunda paracentesis. Hay cirujanos más avesados que comienzan con la incisión principal, colocan viscoelástico, hacen la rexis y una vez que ya entran con el faco, hacen la hidro y una vez que entran con el faco ya se colocan y hacen con el faco con irrigación, hacen la primera paracentesis para la segunda mano. Acá coloco el anillo de Thornton para tener un buen control de lo que estoy haciendo y del ojo, que no se mueva. ¿Sí? Recuerden que los pacientes con tópica y este anillo y fíjense, ahí entro un poco a mitad de córnea y ahí cuando ya estoy apenitas para abajo me muevo y cuando estoy entrando subo la punta de nuevo del cuchillete para no irme contra la cápsula anterior. Entonces, ¿cuándo tenemos que suturarla? Obviamente cuando tenemos algún inconveniente o algún problema y no la podemos cerrar y no queda hermético el ojo, hay que suturarla. Obviamente en una ruptura capsular hay que poner un punto. Siempre la incisión principal, porque ya ahí tenemos un aumento de la incidencia de infecciones, endoftalmitis y demás. Si tenemos una herniación del iris o tenemos un iris floppy que nos trae problemas durante la cirugía y hay un prolapso, yo recomiendo siempre un punto para después cicatrice bien y no tener ningún iris enclavado en la incisión en el postoperatorio. Y obviamente si utilizamos incisiones más grandes, por lo menos de 4 o 5 milímetros, es recomendable ya a partir de eso poner puntos para cerrar. Después vamos a pasar a la cápsula Rexis. Una vez que tenemos hecha la incisión, la Rexis, este es otro paso fundamental de la cirugía. Recuerden que la cápsula siempre es más gruesa la anterior que la posterior. Otro dato anatómico importante es que en el ecuador, a 1,5 del ecuador, se insertan las ónulas en la cápsula anterior en la cápsula anterior y en la cápsula posterior a 1,25. Eso quiere decir que las zónulas se insertan más adelante en la cápsula anterior. Eso ténganlo siempre como una idea de no irse demasiado con las rexis muy grandes porque podemos llevarnos las zónulas si nos vamos mucho al ecuador y romper zónulas y perder estabilidad del bag. Obviamente que en los principios cuando estaba la técnica extracapsular, había una técnica de abrelatas que era con un cistítomo se hacían pequeños desgarros conectados en forma de círculo. Eso fue evolucionando. Ya en el 1984, Gimbel y Neuhann describen la capsuloresis circular continua que es utilizada hoy por todos. La técnica, bueno, se tiene que usar una pinza de capsulorhexis o utrata. Lo podemos hacer el desgarro con un cistítomo o a veces utilizar la misma utrata que tienen esa punta que nosotros podemos hacer el desgarro. Eh, y obviamente podemos realizar muchas veces en general vía la incisión principal, o a veces podemos tener algunas pinzas especiales de capsulorhexis que tienen una apertura en la punta y hacerlas por aparacentesis cuando tenemos a veces, eh, a veces ojos muy chiquitos con cámaras o con cámaras muy estrechas que necesitamos maniobrar y a veces se nos complica, podemos hacerlas a través de las capsulorhexis, de las paracentesis, quiero decir.
Siempre tener la pinza de Utrata. La pinza de Utrata puede ser de rama curva o de rama recta, eso depende de cada uno, depende de los gustos, depende de la comodidad de cada uno, a eh, qué se acostumbran y qué les viene bien. Pueden tener ya en la punta para desgarrar o no, o desgarrar con un cistítomo. Siempre tener una tijera de vanas por si necesitamos hacer alguna maniobra de descarga o algún corte porque se nos va o tenemos alguna complicación en la rexis. Al comienzo yo recomiendo siempre la utilización de azul tripán para teñir y ver lo que estamos haciendo porque es importante. Es importante tener un buen foco. El foco para hacer la rexis siempre, lo digo, háganlo en el iris del paciente porque ahí van a tener un foco bueno sobre la cápsula, porque uno no puede hacer foco en la cápsula, tiene que hacer un foco en el iris para tener esa profundidad. Después existen distintos tipos de utratas, como digo, estas son, tal vez estas micropinzas se pueden utilizar a través de incisiones más pequeñas de paracentesis, es lo que decía anteriormente, y después existen distintos tipos de utratas con ramas curvas y ramas más rectas. Saber hacer el cistítomo es importante para el desgarro, el que hace el desgarro sepan hacerlo, porque a veces pueden ir a operar a un lugar donde la instrumentadora no sepa cómo hacerla y a veces se complica. Y, bueno, siempre uno está bueno hacerlo para hacerlo y tener el desgarro correcto. Siempre utilizar viscoelástico dispersivo, comenzar en el reflejo de Purkinje, reponer la cantidad de veces que sea necesario el viscoelástico. Si perdemos, al principio nos apoyamos en la incisión y perdemos viscoelástico, por eso es importante reponer las veces que sea necesario para mantener una buena cámara. Con poco viscoelástico en la cámara puede haber una tendencia de que esa rexis se nos tiende a ir y hacer las retomas necesarias. Y muchas veces cuando uno comienza con el desgarro, tratar de no revolver el cristalino, no meterse dentro del cristalino porque a veces eso nos, nos dificulta la visualización y no podemos ver bien el borde de la rexis para agarrarla. Siempre tomarla siempre de cerca, cuanto más cerca la tomemos vamos a tener mayor control. Siempre ir rebatiendo el flap, ¿sí? de la rexis en forma correcta y tomarlo de forma correcta, como dice ahí en la cruz, siguiendo la circunferencia de la rexis para hacerla bien redonda y circular, no tomarla en forma incorrecta, porque muchas veces, como ven ahí abajo a la izquierda, si uno la toma y realiza la fuerza hacia un lado, se puede tener una tendencia a irse. Entonces, cuanto más distal, recuerden, hay que ir siempre más hacia el centro, hay que llevarla, hay que tirar hacia el centro porque uno pierde más el control y cuanto más proximal la toma, uno puede llevarla siguiendo la circunferencia de la rexis. Esos son los tips que uno tiene que dar. ¿Qué tamaño? Bueno, el tamaño adecuado es de 5 milímetros, porque ustedes saben que generalmente las lentes tienen diámetros de 6 milímetros, de ópticas de 6 para que haya un buen overlapping y una buena posición efectiva de la lente. Y acá vamos a ver, ya colocamos el viscoelástico, ahí está el reflejo de Purkinje al costado, hacemos el desgarro, en este caso estamos utilizando un cistítomo y muchas veces uno hace el desgarro y trata de hacer ese pequeño flap para ya tomarlo y poder ya con la utrata tomar eso y empezar. Hay que estar muy tranquilo, uno empieza a tomarlo, a veces se desgarra, hay veces que se van desgarrando las cápsulas y uno las va tomando y llevando, siguiendo la circularidad. Fíjense cómo dejo el flap ahí acomodado para luego tomarlo de la forma correcta, ahí y llevándolo. Cuanto más ustedes pierden el grip, más se tiende a ir, por eso es importante ir llevándolo. Siempre recomiendan que en la zona de la incisión uno la pase, no se quede ahí, porque muchas veces nos puede costar tomarla después en la zona de la incisión y tratar de completarla, aumentándola en este caso un poquitito para que quede un poco más abierta. A ver, ahí estamos. Existen, sí, casos más difíciles, más desafiantes, cuando hacemos obviamente la rexis, que es clave, porque una rexis circular continua perfecta nos puede llegar a salvar durante la cirugía si tenemos alguna complicación, alguna ruptura capsular. Siempre nos va a dar la posibilidad de tener un buen sulcus con esa rexis circular continua y poner una lente en el sulcus. Por eso en las cámaras estrechas
van a ver que van a tener poco espacio para trabajar, no es lo mismo en cámaras estrechas. También pasan con cámaras profundas en pacientes miopes, que uno tiene que estar muy verticalizado y se complica. En los jóvenes, en los pacientes jóvenes, la cápsula es más elástica, tengan cuidado porque se tiende a ir con más facilidad a la periferia. Obviamente en pupilas chicas, dependiendo qué tamaño o necesitemos ampliar esa pupila, que después nos va a hablar el doctor Maldonado, pero bueno, en pupilas chicas tal vez tengamos que dilatarlas o tener algún sistema de dilatación para realizarlas en forma correcta y con un buen tamaño. Yo no recomiendo nunca irse por debajo del iris para realizar porque uno no controla ahí qué puede pasar. Hay cápsulas fibrosas que a veces necesitamos tijeras para romperlas. Las cataratas intumescentes, cataratas que tienen un alto grado de tensión dentro del VAC, mucho cuidado, siempre hacer una punción previa para prevenir el signo de la bandera argentina. Y las cataratas blancas, no intumescentes, pero blancas o rubras, obviamente siempre utilizar el azul tripán para visualizarlas, como las cataratas intumescentes también. Acá vamos a ver en una catarata blanca, la tenimos con azul tripán, fíjense, a través de una paracentesis bajo viscoelástico, ingresamos con una 27G y vamos a hacer un desgarro central. Fíjense que esta maniobra, y uno trata de ir con el émbolo hacia atrás para aspirar si hay algún líquido. Fíjense que cuando uno se mueve con una aguja adentro del ojo, los costados tenemos filos en la punta. Hay que tener mucho cuidado, porque si no, uno se mete muy superficial y se mueve hacia un costado, puede desgarrarlo así y puede producir un problema a uno. Por eso hay que meterse, aspirar, ver si viene un poquito de líquido, ver si se afloja un poco el bag y ahí colocar un poquito más de visco. Una vez que tenemos ya el viscoelástico y la cápsula bien hacia atrás, eh, van a ver que ya realizamos la incisión principal. Lo mismo, anillo, en mi caso anillo de Thornton, ustedes pueden utilizar también la contrapresión o tenerse, si hicieron una paracentesis del otro lado, tenerse o tener con una 0,12 eh, el ojo y en forma controlada y tranquila. Ahí vemos que estamos haciendo una incisión con este zafiro, eh, un poquito dentro de la córnea, ya ahí voy hacia adentro y levanto la punta cuando estoy entrando, eh, para hacerla de dos planos. Y de ahí en más, ya con el viscoelástico puesto y el ojo ahí tranquilo, vemos que no se tiende a ir. Ahí vamos a empezar la rexis en este caso. Es una catarata un poquito intumescente que no tenía mucho líquido. Coloco un poquito más de viscoelástico para planchar un poquito el cristalino. Y lo que hacemos acá es ir de menos a más, o como ustedes ya escucharon en forma de caracol, ir haciéndola, empezándola como más chiquita, ir ampliándola, tranquilo, siguiéndola. Muchas veces el azul tripán nos ayuda para endurecer un poco esa cápsula. Tiene un efecto que endurece un poquito la cápsula. Entonces uno va viendo cómo se comporta, siempre tomándola varias veces. Fíjense acá en la zona de la incisión, es importante pasar la zona de la incisión y bueno, pasar ahí y ya tratar de pasar el desgarro inicial, así la ampliamos. Siempre esta zona, tener mucho cuidado, es la zona ahí, cuando uno es diestro, es esa zona media que nos queda un poquito dando la vuelta y puede ser que se nos tienda a ir, ahí la completamos, la llevamos la ampliamos un poquito más para tener una buena rexis. Es siempre recomendable en este tipo de cataratas que tal vez no sabemos si van a ser duras, tener una buena rexis de un buen tamaño, no hacer rexis pequeñas, y ahí estamos muy bien. Existen otras cosas, otros devices para hacer la Rexis. Obviamente, si uno tiene acceso a un femtosegundo, el femtosegundo les va a hacer las Rexis, las incisiones, les va a partir el núcleo. Y existen algunos aparatos que producen, que hacen, en caso de este septo, y hay algunos láseres también que producen, que configuran y que hacen las, las cápsulas Rexis. Y para ir yendo la hidrodivisión del cristalino, que es la hidrodisección y la hidrodelaminación, obviamente nosotros sabemos que la hidro es separación
de la cápsula con la corteza y la hidrodelaminación ya es el núcleo del epinúcleo. Eso ya lo tenemos bastante claro. Eh, Algunas recomendaciones cuando van a hacer la hidro, ya pasó la Rexis, hay viscoelástico, apoyarse un poquito a veces en la incisión para sacar un poquito de viscoelástico. Siempre que inyectamos líquido, siempre deprimimos después. Ir bien en la periferia, ver bien dónde está el borde de la Rexis para ir por debajo y siempre ir a los lugares donde uno está más cómodo con la mano, ¿sí? Y siempre que se pueda hidrodilaminar, ¿no? Siempre los puntos ustedes le van a buscar dónde están más cómodos, dónde van a estar haciendo. Muchas veces yo, ahora vamos a ver, yo tengo unas cánulas acodadas que me permiten darle un poquito ahí en la zona superior y después cánulas rectas que me permiten ya ir hacia distintos sectores inferiores y los costados. ¿Sí? Siempre donde uno esté más cómodo. A veces tengan cuidado porque es un paso que a veces uno lo menosprecia y es muy importante realizar una buena hidro porque nos va a liberar el cristalino y lo vamos a poder rotar y es importante que rote, más si vamos a hacer técnicas de Faco Chop, que necesitamos que rote sí o sí. Eh, a veces cuando uno inyecta demasiado, hay una hidrobrusca o hay mucho viscoelástico, se nos puede cerrar un poquito la pupila, estén atentos a eso, por eso el ojo tiene que estar controlado la inyección de líquido. Y a veces, dependiendo del tamaño de la rexis y la dureza del núcleo, a veces puede haber un prolapso del núcleo, estén atentos a eso, que no se les venga el núcleo hacia adelante, uno lo tiene que volver a colocar, porque si no, va a tener que empezar la faco ahí arriba y en cataratas duras por lo menos más complicado. Cataratas tal vez facos refractivas, que no hay mucho, a veces se hace eso a propósito para ir y aspirarlo de arriba. Y después podemos tener complicaciones que son infrecuentes, pero pueden estar, que es el bloqueo pupilar. Cuando uno inyecta, no deprime, el líquido se junta en la parte posterior del cristalino y eso nos puede producir una ruptura de la cápsula y con una complicación que se nos vaya el núcleo al fondo. Eh, Casos raros, pero bueno, subluxaciones de cristalinos, foliaciones o maniobras muy bruscas y alguna ruptura capsular que podamos nosotros producir. Son raras, infrecuentes, pero tengan cuidado y siempre controlen este paso de la cirugía. Acá vamos a ver algunas situaciones. Ahí estoy sacando un poquito de la incisión principal de viscoelástico. Ahí me meto con la codada ahí e empiezo a inyectar suave. Uno empuja bien el cristalino hacia abajo para que ese líquido, si se junta atrás en la cápsula posterior, salga. Ahí con una recta empiezo a hacer en distintos lugares eh, eh, inyección de líquido y vemos que tal vez se empieza a liberar un poquito, ahí uno lo empieza a rotar y despacito ya rota. Siempre fíjense acá, también sacamos viscoelástico y ahí con la codada le hacemos, ahí vemos la ola que pasa, ¿sí? Se ve bien, deprime un poquito como para que ese líquido no se junte, me dan la cánula recta y- y vamos a hacer ya en la zona inferior y ya muchas veces cuando uno ya nota que a veces que ya pasó, ya rota y uno lo rota un poquito y ya ese núcleo está liberado y podemos trabajarlo. Esta es una catarata muy blanda, fíjense. Apenas le inyectamos un poquito de líquido, fíjense cómo tiende a salir el prolapso. Muchas veces uno busca esto en este tipo de cristalinos que son más facos refractivos, porque uno lo puede aspirar ahí en esa zona y no generar mucho ultrasonido y ya con la aspiración misma lo puede hacer. Este es otro caso, ahí estamos sacando un poquito de viscoelástico con la codada, con esta acodada, que es una cánula de Chang. Y ahí ya, fíjense cómo se ve bastante la hidrodelaminación, los anillos dorados, que muchas veces uno logra tal vez al principio y no una hidrodisección, pero bueno, ahí pasó la ola, fíjense los anillos de la hidrodelaminación y tenemos la hidrodisección, y ya con la recta uno va abajo, ya pasa un poquito más, ya ahí nota que ya pasó bien, deprime un poquito, siempre depriman, y ahí ya está liberado el cristalino. Hay algunos casos especiales, siempre estén atentos, como vamos a ver en las pupilas pequeñas.
siempre tratar de dilatar bien esa pupila para ver dónde estamos colocando la cánula. Las cataratas negras, recuerden que la cápsula es muy fina y está muy adherida y a veces es difícil introducir la cánula. Como vimos antes en las cataratas completas o cataratas blancas, eh, recuerden que tenemos poca corteza tal vez, hacemos hidro muy suave en dos o tres lugares, no vamos a ver la ola, tengan cuidado con eso, y a veces las cataratas estas blancas que tienen todo ese material así lechoso o es muy o tiene tiene un núcleo muy tranquilo, no muy duro, muchas veces giran solos, ustedes prueban ahí y ya rota solo. Y en la catarata polar posterior, obviamente en estos casos es una buena práctica hacer un buen diagnóstico en la lámpara, obviamente no hacer una hidrodisección, porque ahí vamos a tener un problema, vamos a romper la posterior. Sí es otro tipo de cirugía, sí hacer hidrodelineación y viscodisección. Pero recuerden, en este tipo de casos, en la catarata polar posterior, no hacer hidrodisección. Así que bueno, esa es mi charla, yo creo que estoy en tiempo. Eh, Muchas gracias por su atención. Buenísimo, Manu. No hubo preguntas mientras que estuviste hablando. Aprovecho ahora para preguntar si hay alguien que quiere tiene alguna duda eh, sobre lo que habló, o si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente orador. ¿Alguna pregunta? La que quieran, ¿eh? Siempre recuerden que, como dijimos antes, son pasos. Si tenemos en algún paso algún problema, después se nos torna difícil la cirugía. Por eso es importante. Yo creo que la incisión y la rexis son dos pasos fundamentales. La incisión tenemos la posibilidad si nos sale mal la incisión o tenemos un problema de incisión, hacer una incisión al lado. Siempre tenemos esa opción, pero la rexis tenemos una sola Rexis, una sola cápsula y cuanto mejor la hagamos esa cápsula Rexis, después nos puede llegar a salvar en cualquier otra situación si tenemos un problema durante la cirugía, en alguna ruptura capsular que no podemos poner la lente al VAC y tenemos la posibilidad de poner un lente de tres piezas al sulcus, se puede atrapar hasta la óptica en la Rexis anterior y nos puede dar un excelente resultado visual posterior. Así que siempre eso ténganlo. Y la hidro, que siempre uno dice, bueno, ya pasó, háganla bien, controlada, que rote el núcleo es clave, para después tener una técnica de Faco más tranquila, pues si no rota ahí ya tenemos problemas, si hacemos un stop and chop podemos hacer un surco, pero a veces cuando rompemos y al no rotar se nos complica y obviamente en una técnica de Faco chop que después van a ver es necesario que rote porque podemos tener problemas durante la cirugía si no rota ese cristalino. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, Turi, Sí, Manu, bueno, excelente, yo coincido con vos. Para mí, cada paso es importante, la Rexis para mí es crucial, una buena Rexis, tal cual decías vos, nos puede llegar a salvar las papas en muchos momentos y uno sabe que teniendo una buena Rexis ya tiene un gran porcentaje de la cirugía para adelante tranquila, ¿no? Bueno, yo voy a compartir la pantalla para hacer una Gracias, buena Manu. Rexis. Gracias, Manu, y felicitaciones. gracias, Eh, Turi. Ahí se ve la Sí, doctor. presentación. Sí, sí, Bueno, sí. para hacer una buena Rexis, una de los requisitos es poder ver bien toda la cápsula anterior. Y bueno, cuando tenemos una pupila pequeña, tal cual nombraba Manu en una de sus diapositivas, es una de las dificultades que se da eh, y que nosotros tenemos que saber sortearla, ¿no? Después vamos a tener otros pasos más adelante que una pupila pequeña nos va a complicar, pero la primera de ellas es la Rexis, ¿no? Bueno, la pupila pequeña se puede dar por muchos motivos. Nosotros habitualmente tratamos de tener la mejor dilatación posible para tener una buena visualización, la más clara que se pueda del cristalino y habitualmente con drogas durante el prequirúrgico, como los AINES colaboran, y en el prequirófano se termina de dilatar con
drogas habitualmente tropicamida, fenilefrina, ciclopentolato, para tratar de lograr disminuir las dificultades intraquirúrgicas, ¿no? Porque la mala dilatación nos va a traer una pobre visualización del cristalino con la consecuente eh, dificultad tanto para la rexis como para las maniobras de Faco Chop y extracción del cristalino, que nos van a dificultar toda la cirugía y en algunos casos podemos tener complicaciones, mayor tasa de ruptura capsular posterior, que obviamente se complica con vitrio, podemos tener sangrado si manipulamos el iris, bueno, hay una serie de complicaciones que uno trata de evitar, ¿sí? ¿Por qué puede fallar o dificultarse la dilatación de la pupila en los pacientes que vamos a operar de catarata? Bueno, a veces tenemos uso crónico de medicación, pseudofoliación, diabetes, uveitis, traumatismos, cirugías previas o glaucoma. Por eso es todo importante hacer un buen examen en el prequirúrgico, hacer una buena anamnesis, tener todos los datos que hagan falta para poder prever en un principio estas situaciones y poder resolverlas lo mejor posible y tener los elementos dentro del quirófano para poder hacerlo. En los que usan medicación crónica, ya se usa muy poco la pilocarpina, tenemos pupilas así como la foto que ven ahí, con sinequias porque no se mueve prácticamente la pupila. En las medicaciones tópicas para glaucoma a veces también hay problemas, o los que usan alguna droga para el tratamiento de la hiperplasia prostática. En la pseudoexfoliación también vamos a tener trastornos en la musculatura del iris por una atrofia y eso también genera una pobre dilatación y también muchas veces sinequias posteriores, adherencias, que nos van a llevar a una dilatación pobre. En la diabetes ya sabemos que hay una neuropatía, entonces la dilatación por la afectación del músculo del iris va a ser mucho más lenta. Entonces, estos pacientes por ahí planear para operarlos con un tiempo más largo en el quirófano para tener una buena dilatación. En general, con un poquito más de tiempo se logra dilatar bien la pupila. En los pacientes con uveitis vamos a tener sinequias por la inflamación, entonces muchas veces vamos a tener pupilas muy pequeñas y vamos a tener que nosotros abrir esa pupila mecánicamente, ya después vamos a ver los medios que habitualmente se utilizan. Eh, Como les decía, cuando uno no logra una buena dilatación, empezamos a usar algunas maniobras o métodos mecánicos. Primero yo a veces utilizo fenilefrina o adrenalina intracamerular, agregando si veo que me falta un poquito y si no, ya uno sabe que va a tener que recurrir a otros medios, ¿no? El viscoelástico es siempre un muy buen aliado del cirujano para todos los pasos. Recién hablaba Manu de la Rexis y creo que es un gran aliado para hacer una buena Rexis, entonces tenemos que tenerlo siempre en cuenta, el viscoelástico, que nos va a ayudar a generar una dilatación mayor y una visualización mejor, ¿no? Yo acá, bueno, he puesto una película, esta es una paciente con una sinequia por uso de pilocarpina, pseudoexfoliación, cámara estrecha, entonces, bueno, ahí con el visco nomás ya lo vamos abriendo y después la parte que no se despega sola lo hacemos mecánicamente. Fíjense que es muy estrecha la cámara, entonces sale el visco rápidamente y después uno puede terminar la ruptura de las sinequias que se generan al no moverse el iris, al estar la pupila fija, con algún gancho de Kuglen o de alguno de esos ganchos que tenemos en el quirófano, de Lester, cualquiera que sea, rompiendo aire. Este paciente era una cámara baja, fíjese que tiene una iridotomía, bueno, un paciente complejo. Entonces, bueno, esta es mi maniobra preferida, no el stretching, que después lo vamos a ver, que es una maniobra rotatoria, porque uno rompe menos las fibras zonulares y después tiene las fibras zonulares, perdón, las fibras del músculo del iris, entonces tiene después un iris, para mi gusto, en mejores condiciones. Entonces, a mí me gusta ir dilatando así en forma circular.
Después agregamos un poquito de viscoelástico y la verdad es que con ese tamaño uno puede hacer cuando ya tiene y es avesado, puede hacer una rexis lo suficientemente importante, ¿no? Después la otra que les decía yo es el stretching, que se realiza con dos ganchos o se puede un pusher de Becker, se puede usar diferentes cosas, que no es de mi primera elección porque tiene una lesión un poquito más importante de de las fibras de los músculos del iris. Ese tamaño es el mínimo para mí. Como decía el Manu, no hacerlo debajo del iris, pero sí usando el iris como si uno estuviera cortando el papel y utilizara la mano como borde. Eso a mí me resulta muy práctico y en general, si ese tamaño es el que quiero de la rexis, utilizo la pupila y es raro que se vaya tirando un poquito más hacia arriba, digamos, utilizándolo, como les decía, como para cortar el papel con una mano. Con respecto a si estos maniobras ya no alcanzan o no solucionan, no llegamos al tamaño necesario, tenemos otros medios para resolver la dilatación de la pupila, que son dispositivos. Hay un montón de dispositivos en el mercado. Los más usados son los ganchos retractores de iris, de Juan, que son estos que vemos acá arriba en la imagen, que hay varios modelos, este es el simple, después hay unos dobles que son para utilizarlos también no solo en el iris, sino en la rexis, digamos en la cápsula, tomar la cápsula también. Y después tenemos diversos tipos de anillos que nos los podemos colocar para mantener dilatada la pupila, que no solo nos ayudan para dilatar, como estamos buscando, sino en algunos casos en los que la pupila se va dilatando, se va achicando, como el síndrome del iris flácido o en algunos casos de pseudoexfoliación, nos mantienen la dilatación de la pupila. Acá yo la verdad es que les he traído uno de los pocos anillos de Mayuin que he puesto, porque en general prefiero los ganchos de Juan por una cuestión de costos además, pero la verdad que la colocación es bastante simple. Yo ya ahí le hice le puse visco, le hice una maniobra que giraba y como tenía miedo por el tema del síndrome del iris flácido, decidí colocarle este anillo para ampliar un poquito más la dilatación y mantener la pupila también dilatada. Se inyecta por la misma incisión, esa es la ventaja que tiene este anillo, no hay que hacer otras paracentesis. Se coloca tomando cada rulo de esos una zona del iris. Importante, la primera vez, en la primera entrada, tomar el más distal y después se termina de colocar el inferior y con eso tenemos una dilatación bastante buena que nos deja hacer una buena faco y al terminar se desengancha una vez que ya pusieron la lente con el visco todavía colocado y con el mismo inyector o se puede tomar con alguna pinza también, no hay problema, como ustedes prefieran, se retira del ojo, ¿no? Esto, bueno, eleva un poquito el costo del- de la cirugía, ya que son un poco costosos esos instrumentos. Yo sé que se pueden reesterilizar, no los he reesterilizado, pero sé que se pueden reesterilizar. Estos ganchos de Juan, esta película debe tener, no sé si 20 años, 15 por lo menos. Está bien con un paciente con glaucoma, único, pseudoexfoliación, no le faltaba nada. Y la verdad es que era una cirugía compleja, por lo cual decidí ponerle estos ganchos, que estos ganchos son ganchos que sí los reesterilizamos y lo ideal es poner los cuatro, primero engancharlos y después hacer la abertura, digamos, tironear para abrir la pupila, ¿sí? Fíjense que si uno los pone bien simétricos, también tenemos una muy buena visualización del cristalino y podemos hacer cirugías de catarata con mucha tranquilidad. Hay que hacerlo bien paralelo al iris, a las paracentesis. Y la verdad es que yo termino una cirugía de este tipo, muchas veces suturo la incisión principal porque son a veces cataratas complejas en las que uno se maniobra mucho o pone lentes de 3 piezas, pero las paracentesis no hace falta, lo sumo alguna, hidratarla, pero más que eso no, entonces realmente nos da mucha tranquilidad. Y la ventaja, nosotros tenemos varios juegos de estos dilatadores
de pupila. Entonces, en algunos casos particulares, uno pone los ganchos, como les había dicho, primero hay que con la pupila pequeña enganchar los cuatro, no traccionar hasta que tengamos enganchado por lo menos los cuatro, y recién una vez que uno tiene enganchados los cuatro, que tiene colocados los cuatro ganchos, recién hay tracción, ¿sí? Porque si no es más difícil con colocarlos, enganchar el iris, y después puede ser no tan simétrica la colocación. Y bueno, acá en este caso, por ejemplo, me faltaba una zona que para algunas maniobras de chop y de la Rexis quería ver mejor, entonces agrego un quinto gancho. Eso es una de las ventajas que tiene este tipo de instrumentos, y la verdad que son muy económicos. Uno se demora 2 o 3 minutos más cuando ya tiene práctica y queda también una muy buena visualización, pero como vimos antes, hay muchos mecanismos que nos van a ir dando en este momento la posibilidad de agrandar la pupila, ¿sí? Otra de las situaciones que hay que tener en cuenta es el síndrome del iris flácido intraoperatorio, o IFIS, eh, que es un síndrome descrito por David Chang, un cirujano extraordinario de catarata de Estados Unidos, y que tiene que ver con la medicación de antagonistas alfa-adrenérgicos, en particular la tamsulosina, para tratamientos de hiperplasia prostática, y que tiene una atrofia en el músculo del iris que es irreversible, por lo cual, aunque tengamos, ya se ha demostrado, aunque tengamos un paciente que lo use, no hay posibilidades de volver atrás. No hace falta, o sea, no hay que hacerle dejar la medicación al iris porque no, la medicación al paciente, porque el iris no va a volver a tener el tono que tenía antes de usar este tipo de medicaciones. Así que tenemos que hacer un buen interrogatorio en el prequirúrgico, y si encontramos nos encontramos con esta condición, prepararnos. En general, la epinefrina y la adrenalina, yo las uso, a la adrenalina particularmente la uso mucho en este tipo de casos. Aunque parezca que está bien dilatada la pupila, después se nos puede ir achicando, como vamos a ver en este, y es una de las características, ¿no? La flacidez y ondulación del iris, el prolapso del iris. En algunos casos hay prolapso hasta por la paracentesis. Yo la verdad que no he tenido así tan severo, pero sí por la herida principal, y una miosis progresiva. O sea, se va perdiendo esa dilatación que logramos, con lo cual en algunos casos nos puede traer bastantes problemas en el final de la cirugía. Hay que hacer una incisión tunelizada. Si uno sabe que va a tener alguna complicación, o que probablemente pueda tener alguna complicación con el iris, hay que tratar de hacer una incisión un poquito más larga, tunelizada, para que la misma incisión nos frene un poquito la salida del iris. Obviamente este paciente que están viendo es un paciente familiar de uno que trabaja en la clínica con nosotros, así que no podía ser de otra manera. No le habían hecho una buena anamnesis los residentes cuando llegó, así que yo me confié de que estaba bien dilatado, y empecé a hacer la cirugía. Era un lente tórico, fíjense las marcas. Bueno, hacemos una faco como habitualmente la hacemos. Me gusta hacer una faco tranquila, y ahí ya noto que empieza a achicarse la pupila, que no estaba con la misma dilatación, y hacía muy poquitos minutos que había empezado la cirugía, fíjense. Entonces, bueno, ahí ya me doy cuenta y le empiezo a decir: discúlpame, ¿vos tomás alguna droga? Sí, me dice: tomo drogas para... Bueno, entonces en ese momento, bueno, tener cuidado. Ya se nos empieza a salir el iris. Ahí también, por ahí hay que tratar de colocar el viscoelástico justo, y obviamente una incisión más tunelizada si lo hubiera sabido. Por eso es muy importante la anamnesis. Entonces, bueno, ahí descomprimimos un poquito y tratamos de colocar un visco más pesado en la zona de la incisión, para poder colocar la lente intraocular, ¿no? Insistimos antes de eso con un poco más de visco para la cámara anterior, y vemos que se sale el iris. Fíjense, acá también ya se empezó a salir un poquito por la herida lateral, por la paracentesis. Y bueno,
vamos a colocar la lente, que es una lente de una pieza, se nos empieza a salir el iris de nuevo. Es todo un problema que realmente nos va a traer o nos puede traer complicaciones, atrofia del iris en esa zona, con candilamiento, después se puede adherir el iris a la herida, hacer un prolapso del iris tardío. Entonces, bueno, son cosas que uno puede ir previendo y, como les decía, usar adrenalina, hacer una incisión más tunelizada, colocar un anillo de Manjugin o el dispositivo que ustedes más cómodo se sientan usando para dilatar la pupila y lograr que sea una cirugía menos traumática y menos riesgosa para terminarlo. Por suerte, pudimos manejarlo, colocamos el lente en su lugar y son situaciones que a veces hay que evitar y se pueden muchas veces mejorar el trámite de la cirugía si uno lo estudia, hay veces que no, hay veces que lamentablemente no. Así que bueno, una buena anamnesis, como decíamos, nos van a ser útil para planificar la cirugía. Debemos tener todos los elementos necesarios en el quirófano cuando uno va a operar. Son elementos que hay que tenerlos sí o sí. Y hay que hacer, obviamente, las cirugías de forma mucho más cuidadosa. Eso es un poquito la forma en que yo manejo la pupila pequeña. Buenísimo, doctor. Hasta ahí llegó entonces. Hasta ahí llegamos, sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer al doctor? Manu, ¿querés decir algo? No, perfecta la clase, Turi. Gracias, Excelente. Manu. Acordarse que el IFIS no hay que hacer un stretching. No sé si. eh, y siempre de rutina utilizar. Nosotros usamos la adrenalina y a veces Sí, yo, a veces te congela, te da un poquito que te sostiene un poquito el iris y no te da esos problemas. Pero una vez que el iris empieza a salir, te va a empezar a volver loco sí, sí, ya no hay. y, y la cirugía no tiene que durar mucho, o sea, ahí ya empiezan a pasar otras cosas porque el iris se va lesionando. Sí, por eh, eso la importancia de hacer una buena anamnesis y hacer, como decía, la incisión bien tunelizada. Yo, si sé que voy a tener problemas, le pongo adrenalina. sí, O sea, tratar de llegar a una cirugía limpia antes de que se arme el desastre con el iris, ¿no? sí, sí. Así que Hola, bueno. Hola, Roberto. Hola Roberto, ¿cómo Hola, ¿cómo andás? están? Hola, Bien, Todo gracias. bien. doctor. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Acá hay otra pregunta. Hay dos Sí, preguntas. La primera, ¿cómo colocás la adrenalina? para que te tengo que decir la dilución porque se le pasé a mi... eh, obviamente tiene que ser adrenalina sin conservantes Sí. y Sí, nosotros lo que usamos es la silo más adrenalina. Es 4 de silo al uno más 1 centímetro de cúbico de adrenalina. Y la otra Eh, va de la mano porque dice, ¿cómo hacen la dilución de la ampolla de adrenalina? bueno, es más o menos lo mismo, sí. sí, Ya te digo que lo tengo anotado, pero yo le voy pasando la instrumentadora mía y después ya me olvido porque lo hace todo ella, me lo pasa todo diluido, la mitad la adrenalina, depende de lo que lo necesite. o si no, también Es lo puedes diluir con... 0,9 de solución con 0,1 de adrenalina. eh, Ok, ok. ¿Alguna pregunta más para cualquiera de los doctores? Yo le pongo una burbujita de aire, sí, eso siempre, a la adrenalina, y hay que ponerla por debajo del iris, es muy importante, tiene mucho mejor funcionamiento. Si uno la pone por arriba, es mucho más limitada la acción de la adrenalina o de cualquier miótico, midriático intraquirúrgico. Bueno, no veo más preguntas, doctor, así que si le parece,
Pasamos a la tercera clase, a que está a cargo del doctor Roberto Mansur, y lo dejamos en libertad. Eh, ¿Está Bueno, bien? gracias, gracias. No, Gracias gracias por a la usted, invitación doctor. y felicitaciones de nuevo, Manu. Ya nos veremos y brindaremos. Dale, gracias, Turi. Un Chao, abrazo. Roberto, que andes muy bien. Chau, chau Arturo, muchísimas gracias por la invitación y por estar acá hoy con todos ustedes. Yo a ver si puedo compartir la pantalla. Yo mientras comparto pantalla, con respecto a la charla que dio Arturo recién, ahí están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, Sí. sí, doctor, sí. Mientras comparto pantalla, con respecto a la charla que dio Arturo recién, la verdad que uno opera bastantes IFIs, ahora un poco menos que antes, y tengo un paciente que sinceramente cada vez que lo veo, por suerte en el segundo ojo, y quedó viendo bastante bien, pero me da vergüenza estéticamente mirarlo como me quedó el iris. Porque a veces lo que mostró Arturo, a veces la cosa se pone un poco peor y quedan atrofias de iris y bueno, y una serie de cosas, ¿no? Y me pasó con un paciente en particular. Bueno, yo les voy a hablar me olvidé que era, métodos de fractura y aspiración en las cataratas, ¿no es cierto? Es a ver si puedo, no puedo pasar Abajo a acá. la izquierda, doctor, tiene creo la flechita. La tengo acá en la pantalla, no en Sí, sí, mi sí, en el Zoom, sí, computadora. sí, sí. Sí, sí, sí. En el Zoom, para que no la veo, che, la flechita en el Zoom, ¿eh? Ahí está. Con el izquierdo del mouse pasa, mira qué bien. Así que Ah, ya bueno. descubrí eso. Bueno, Ok. brevemente estas cosas ya las vieron. ¿Qué tiene que ser un cirujano de cataratas? Por supuesto, tiene que ser oftalmólogo. Parece una redundancia, pero esto se puso en discusión en algunos momentos en algunos países del mundo con respecto a la optometría. Tiene que tener mucha empatía con el paciente, hay que tener empatía, explicarle al paciente lo que va a pasar, las posibilidades que tiene. No sobreprometer, ¿no es cierto? Como dice el refrán en inglés, darle de más de lo que uno promete. Después hay que saber refracción, uno tiene que saber bien la refracción, tiene que tener una buena técnica quirúrgica, tiene que ser capaz de supervisar todos los cálculos. Uno tiene que ser totalmente capaz aunque tenga un médico, un residente, lo que sea, que haga, yo me los hago personalmente yo, pero aunque tengan un médico, un residente que le haga los cálculos de las lentes, uno tiene que ser capaz de supervisarla, tiene que tener un trastorno obsesivo compulsivo con el quirófano, con todo lo que es esterilidad, preparación del quirófano, tener personal de suma confianza que le organice todo y tiene que ser capaz de analizar sus resultados. La cirugía de cataratas, como ustedes ya le deben haber dicho y ya deben saber, es una cirugía totalmente reglada, por lo general, la mayoría de las cirugías, y hay que tratar de no salirse de esa regla porque si no se puede presentar la famosa cascada de complicaciones. Estos son los pasos de la cirugía y nosotros vamos a hablar de la fractura del núcleo y la aspiración de restos. Técnica de fractura y aspiración de masas. Técnicas de fractura hay muchas, de hecho cada uno puede personalizarla, pero bueno, fueron apareciendo en el tiempo, vamos a hacer un poco de historia. Primero el chip and flip de Fine, después el divide and conqueror de Howard Gimbel, después el Faco Shop de Nagahara, el Stop and Chop de Paul Koch y el Quick Chop, el chop vertical. Este es Howard Fine, que si no me equivoco falleció hace poco, hasta hace poco se lo vi en los congresos, sí, falleció hace poco, con su chip and flip, que es para cataratas blandas, lo utilizamos actualmente, vamos rotando el núcleo y vamos rompiendo y aspirando. Después vino Gimbel con su Divide and Conqueror, que realmente es un método excelente y muy usado incluso hasta nuestros días, como les voy a decir, como les voy a explicar después. Gimbel también hasta hace poco se lo veía por los pasillos en los congresos y creo, no recuerdo, creo que todavía vive, porque siempre aparece cuando fallece alguno de los oftalmólogos, de LASCARS, socios de LASCARS, aparece un aviso, así que acá, por ejemplo, la técnica de Divide and Conquer, ¿no es cierto? Un poquito adaptada a lo que uno hace no me preocupa mucho que los trozos sean simétricos, y no trato de rotar lo menos posible el núcleo
para dividirlo. Bueno, y después aspiramos cada cuadrante, ¿no? Aspiramos cada cuadrante, vamos a pasar esto rápido. Acá tenemos otro, que me parece que es más blando. A ver cómo se hace. La velocidad está duplicada, no es que yo opere tan rápido para nada. No, en general hago cirugía muy tranquila, pero ven que no me preocupa mucho, en realidad, la división que esté perfecta la cruz, que los cuadrantes. Lo que me preocupa es poder dividirlo, y si no lo quiero, veo que es complicado rotarlo, que tengo un poco de resistencia, lo que uno hace es buscar dividir los cuadrantes de esta manera, sin hacer la rotación y tener frente a la punta del faco el heminúcleo para dividirlo. Me parece que es un método bastante adecuado si uno quiere dividir y conquistar. Después vino desde el lejano oriente, desde Japón aparece, todo esto es más o menos seguido. Esto fue fin de los 80, principios de los 90. Aparece Nagahara, un japonés con su nombre, no conseguí una foto de Nagahara, parece mentira, que nos legó el Facochop, que es una técnica sumamente usada y sumamente útil hasta el día de la fecha. Fíjense que es una técnica que debe tener aproximadamente unos 30 y pico de años, ¿no es cierto? Vino Nagahara, este es el dibujo original. Le estoy mostrando los dibujos originales porque en esa época no había diapositivas, no había slides, entonces les estoy mostrando los dibujos originales de la presentación, y esta es la presentación original de Nagahara y de su Faco Chop, cómo hacía para poder vencer núcleos más duros, y acá me ven peleando con uno, haciendo determinadas maniobras, cosas que por ahí son más arriesgadas, menos arriesgadas. Acá teníamos una placa posterior, por lo cual era muy difícil dividir el núcleo. Hay que tener mucho cuidado cuando el núcleo se pone así, porque uno está a un tris de tener complicaciones, pero bueno, despacito, despacito, ir buscando, agregando viscoelástico cuando se puede, y al final llegamos a un final feliz. Vamos a apurarlo. ¿No es cierto? Vamos dividiendo. Ven, hacemos una pausa viscoelástica, levantamos esa placa posterior que había quedado, despacito vamos sacando todo. Este no es un chop limpio, no es un chop que uno hace y ya ve la división, sino que varios cortes hicimos, y nos tomamos nuestro tiempo para al final terminar la cirugía, ¿no? Después vino un americano peticito que se llamaba Paul Koch, que mezcló las dos técnicas, stop and chop. O sea, lo que hace es dividir el núcleo en dos, y después cada parte, divide el núcleo en dos con la técnica de divide and conquer, hacen un surco y dividirlo, y después cada heminúcleo lo parte con el faco chop, haciendo chop. Esta es una diapositiva muy interesante. Realmente les confieso que tiene unos 3, 4 años. Este es el porcentaje de residentes que terminan la residencia en Estados Unidos y cuáles son las técnicas que prefieren. Y ustedes fíjense que, no sé, hoy en día yo creo que todavía debe haber bastante ventaja de dividir y conquistar con respecto al stop and chop, con respecto al chop, el chop horizontal, y con respecto al quick chop, al chop vertical. Todavía, por algo, Divide and Conqueror, la técnica descrita por Gimbel, tiene ese sex appeal hasta hoy para realizarla. Sin embargo, si uno mira la pérdida de células endoteliales en núcleos de aproximadamente la misma densidad, el FacoChop, que es el que está aquí a la izquierda en las tres valoraciones, es el que menos células endoteliales pierde después de 2 meses. Le sigue el Stop and Chop, y último queda el Divide and Conqueror, que es con el que más pérdida de células endoteliales habría con esta técnica. Entonces, eso en cuanto a la división del núcleo. Después tenemos la aspiración de masa. La aspiración de masa se puede hacer en forma unimanual, como este caso que ustedes ven en esta película, bimanual, o también con la técnica de mano y media, que les quiero contar porque me parece una técnica sumamente útil y se las voy a relatar. ¿Qué pasó? Cuando empezamos con
con la facomulsificación teníamos el famoso problema de la hora 12, que acá se presenta, por ejemplo. La hora 12 ahora es cualquier hora, en realidad, o casi cualquier hora del ojo, porque depende por qué hora entre uno y haga la incisión, pero esa es nuestra hora 12 con respecto a la aspiración. Entonces, uno tiene el problema de cómo aspirar la corteza subincisional con la aspiración unimanual. Entonces, creo, yo no me acuerdo quién fue que describió la bimanual exactamente en este momento, creo que fue Philippe Prosafón, no me acuerdo bien, que empezaron a colocar, pero fue la evolución de bastantes elementos, porque en la clínica Barraquer, me acuerdo en los 90, cuando estuve, ya utilizaban un método así parecido, bueno, en la clínica Barraquer de Colombia. Eh, pero bueno, pasamos a la aspiración bimanual, con la cual solucionamos el problema de la hora 12. Totalmente, porque tenemos acá la incisión, una incisión bastante mala, porque ven que pierde bastante acá. Esta película ya tiene un tiempo también, sigo haciendo incisiones malas a veces, pero bueno, pero ahí está la incisión y es la forma, ustedes ven que con la aspiración bimanual estas cánulas son, la verdad, son cánulas muy buenas, son de Catena, ya Catena vendió a otra empresa que se llama Corsa. ¿M? Pero son cánulas muy buenas de irrigación y aspiración, y uno va por un lado, por otro, y no hay hora que uno no pueda aspirar, entonces es muy efectivo. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué problema tiene? ¿Y por qué volvimos? Vamos a apurar un poquito. ¿Y por qué volvimos a la unimanual? Volvimos a la unimanual porque la verdad que en mi opinión, este es un lente en vista de Bauchilón, un lente de acrílico hidrofóbico. En mi opinión, es mejor tener una incisión menos. Es mejor tener una incisión menos. Porque uno dice, es una incisión chiquitita, sí, pero es una incisión chiquitita que uno ha manipulado de alguna forma y que también tiene algún riesgo de perder o de que entre algo. Entonces, cuando menos incisiones, más chiquitas, si achicamos tanto la incisión del faco, también podemos pensar que es útil hacer un menor número de incisiones. Y bueno, y entonces volvimos a la unimanual. ¿Cuándo volvimos? Porque esto, la verdad, me lo enseñó una instrumentadora. Me dijo, doctor, ¿por qué no hace unimanual? Digo, porque vos tenés el problema de la... Bueno, haga mano y media. Mano y media, ¿qué es mano y media? Bueno, mano y media fue una técnica descrita por Lucas Donato, por el hijo de Oscar Donato, Lucas y el doctor Marcelo Olivieri, que lamentablemente falleció, tuvo una enfermedad y falleció. Ellos describieron esta técnica y que es muy sencilla. Ahora después se las voy a mostrar. Acá les estoy mostrando, creo, qué pasa dentro del ojo. Uno saca la cánula de unimanual. Acá amplié un poquito porque me parecía que no iba a entrar la cánula de aspiración bimanual. Ahora ya esto, prácticamente la incisión que hago de entrada ya no la tengo que ampliar porque la agrando un poquito. Y acá demoramos un poquito, pero fíjense, lo que hacemos es irrigar con la cánula unimanual y con la aspiración bimanual. Aspirar, acá entra un poco de aire, no sabemos qué pasó. Aspirar y aspiramos tranquilamente toda la corteza subincisional, de esta forma. ¿Mm? De esta forma aspiramos la corteza subincisional. Acá no sé qué estamos haciendo. Bueno, poniendo el lente, perfecto. Este es un lente hidrofílico de Reiner, multifocal. Perfecto, muy bien. Pasamos. Eh, entonces, les muestro cómo armar, sacarle el sonido y a ver si lo puedo adelantar. Les muestro cómo puedo armar, si corre la película, sí. Les muestro cómo se arma. Fíjense, cómo no tropezar, esta película ya tiene un buen tiempo, cómo no tropezar dos veces con la misma piedra. Teníamos el problema de la hora 12. Nos fuimos a la bimanualidad para no tener el problema de la corteza subincisional, que uno puede romper la cápsula, no es broma, a veces, ¿no es cierto? Por andar queriendo con la
unimanualidad aspirar la corteza subincisional. Bueno, entonces habíamos resuelto ese problema, cómo no tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no es cierto? Acá hay algunos casos, y acá la instrumentadora Natalia Viani, ¿eh? Se imagina que es muy complejo, miren, saca la tapita del viscoelástico, saca la aspiración de la pieza unimanual, le pone una tapa de viscoelástico para que no pierda aspiración por ahí, y, y ya queda listo y conecta obviamente la aspiración a la cánula unimanual y ya queda listo para utilizar este sistema. Entonces, y esta película en su momento, cuando la hice, fue en reconocimiento a los médicos que habían ideado esta técnica y que me posibilitan, en el caso mío, en la enorme mayoría de los casos, tener una incisión menos en el ojo. Perdón, vamos a volver. A ver, ¿qué es esto? No, otra vez, aspiración unimanual, ¿eh? Y actualmente estoy utilizando la punta que es de MST y los slips que son de MST, y yo les digo que hago aproximadamente, digo aproximadamente porque en realidad mis bisturíes son todos de 2,5 milímetros, los diamantes, utilizo diamante, no porque sea multimillonario, sino porque el diamante me parece que hace una mejor incisión y realmente cuando se cuida me dura muchísimo y cuando no sirve más lo mando a reafilar. Entonces ahí viene el tema del tamaño de las incisiones. Los diamantes que he comprado son 2,5, pero a veces cuando los reafilan, alguna décima de milímetro se comen y algunas incisiones quedan un poco más chiquitas, 2,4. Hay incisiones que tengo que ampliar apenas un poquitito. Y uno va entonces, en este caso, vamos, lo que hacemos es a mayor aumento ir sacando, puliendo la cápsula posterior, restos que nos quedaron en la cápsula posterior. Con muchísimo cuidado lo podemos hacer y si vemos que algo no podemos sacar, quedará para que se pueda usar el jack. Esperen que estoy yendo para atrás ahora. Entonces vamos a ir para adelante. Vamos a hacer el volumen de la computadora. No, hop. Y vamos para adelante otra vez. Y acá les describo entonces otra vez, por si no lo vieron, cómo hacerlo, ¿no es cierto? Tapita de viscoelástico, sacamos, ponemos la tapita de viscoelástico en la aspiración y conectamos la aspiración a la aspiración de la doble vía. Y de esa forma utilizamos este método. Bueno, y les agradezco muchísimo por la atención y cualquier cosa quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al doctor sobre lo que acaba de hablar? Yo te voy a hacer un comentario cuando veía la inspiración, la aspiración bimanual y la unimanual. Yo hace muchos años, yo no me acuerdo si de hace 15 años, estuve en Perú con Luis Izquierdo. Y él tenía un aparatito parecido, tenía como un bypass que metía, era como a dos manos, pero en vez de taparlo le ponía como una cosa de esas del suero. eh, entonces le digo, che, qué interesante el invento ese que hiciste para la aspiración, digamos, con la bomba IA, con la doble y meter por el costado. Me dijo, mira, hay un truco muy fácil yo uso siempre también unimanual, como vos, ¿no? Me dice, si vos querés ahorrarte problemas, empezá siempre por hora 12. Porque lo que tendemos a hacer es a entrar y aspirar todas las masas distales a la incisión y terminar en la subincisional. Si vos empezás subincisional, vos tenés el saco abierto por las masas, por el viscoelástico, entonces es mucho más fácil comenzar por esa zona y una vez que ya pudiste poner la boca de la IA para arriba, el resto es mucho menos complejo. Obviamente que hay casos y casos, cuando hay una zónula débil o una pupila pequeña es más difícil, pero en los casos normales, ese tip que me dio Luis Izquierdo me ayudó a no tener nunca más un problema con IA en casos regulares. Tenés toda la razón del mundo y es una técnica que muchos también utilizan. Empezar por la corteza subincisional.
Y es totalmente cierto lo que decís, que el saco está más abierto y es más fácil ahí la aspiración de la cosa. Así Y es. además una cosa Pero más. Hay una pieza de Alcon actualmente, que no me acuerdo el nombre, la que se acoda, así, la que, que se mueve, sí, que esto se... la del No, la que se gusanito, acuerda no, hay una que se puede hacer esto con yo no tengo ningún interés en nada, de hecho no utilizo actualmente aparatos, equipos de Alcon, sí lentes, pero no equipos, que hay una pieza de mano de aspiración de Alcon, que esto se puede hacer mediante cerrando una pequeña cánula que tiene, en fin, se puede hacer automáticamente. Pero bueno, yo no la usé nunca, así que no, no, yo todavía. tampoco, yo tampoco. Yo tampoco. Y una cosa para agregar, yo creo que la técnica bimanual en la curva de aprendizaje me parece que es cómo tienen que empezar porque te vas a, no vas a tener el problema de la subincisional que muchas veces podés llegar a romper ahí justo en la última parte de la cirugía. Me parece que es una opción. Y además, me parece que la bimanual te da un manejo de la otra mano que te permite mover las dos manos y entrenar la mano menos hábil. Vos decías de menos agujeros mejor. Con las técnicas que hay hoy de afaquia, de que sacan los prolenes por la esclera y quedan yo no sé, la verdad si vamos a tener menos incidencia no creo que haya nada escrito que te dé, que una incisión más te dé más incidencia de endoftalmitis, no lo sé, no creo, pero me parece que en la curva, después uno que haga lo que quiera, obviamente cuando ya está más avesado, pero en la curva, cuando los chicos están ahí aprendiendo, me parece que la bimanual, para tener la menor cantidad de problemas posibles, es lo mejor en esos casos. Ya después uno, la técnica que utilice, la media mano, la verdad que esa es muy buena. Sí, esa piecita de mano de alcohol, no me acuerdo el nombre, pero sí, te permite desengancharla y te metes y podés aspirar, te sigue irrigando y podés aspirar con la otra. Pero es descartable, no dura muchas, no me acuerdo el nombre. Yo tampoco tengo ningún interés comercial, pero muy buena la clase, Roberto. Tan cierto es lo que decís, Manuel, tan cierto es lo que decís, que yo cuando tengo algún inconveniente, quiero que la cámara esté más estable y manejar mejor, paso a bimanual. Cualquier inconveniente que yo tenga, paso a aspiración bimanual. No obstante eso, ¿por qué no hago bimanual más de rutina? Me resulta muchísimo más sencillo, quizás sea una limitación mía al hacer la incisión en algún aspecto, sellar un ojo con una incisión menos que con una incisión más. No sé por qué. Yo le tomo la presión ocular de rutina cuando termino la cirugía, tomo la presión ocular de rutina y lo que vi realmente es que me resulta más sencillo sellar un ojo con dos incisiones que con tres. Pero bueno, a lo mejor es la forma mía de hacer la incisión. No quiero entrar en juicio sobre eso. Perfecto. Eh, Buenísimo. No veo más preguntas, así que bueno, si no hay más preguntas, los dejo en libertad a los tres, sin antes agradecerle, como siempre, a Arturo, Roberto, Un placer. Manuel. Un placer que estén, ¿eh? Bueno, un placer, un placer. Bueno, gracias, Gracias. Fabio. Gusto verlo Un y placer y un abrazo grande para Manuel y saludos Arturo. para ustedes. Un Sí, sí, abrazo para también para todos. Gracias. ustedes. Robert, Un Turi. Muchas abrazo. gracias. Nos Gracias, Chao, vemos. Fabio. gracias. Gracias Saludos por la a todos invitación. y a los alumnos nos vemos la semana que viene. Recuerden que además la semana que viene está la primera sesión ordinaria del asado el miércoles. Gracias, buenas noches a los Muchísimas tres y a gracias. todos. Buenas Chao, noches. Gracias, chao. hasta luego.